el campo te alaba. Tú eres incomparable, eres bueno. En esta hora, Señor, hay una palabra poderosa que vas a hablar a tu pueblo hoy, Señor. Una palabra, Señor, donde tú vas a santificar en cada corazón. Gracias, Señor, aleluya. A su nombre. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Después de gozarnos con la alabanza que fluye de lo más profundo de nuestras vidas, vamos a la palabra del Señor rápidamente. Aleluya. Para poder alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Vamos rápidamente. En el libro de los Hechos, estamos buscando el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, son los hechos o la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Aleluya. Hechos capítulo 4. Verso 32. Hechos 4, 32 al 37. Qué hermoso, hermanos amados. Aleluya, ya va tomando forma el templo del Señor con su cortina, ¿no?, para el altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gracias a la donación de nuestra hermana Jessica Colque Espinosa. Aleluya. El Señor, Dios. aleluya, le va a aumentar más bienes, más sabiduría. Aleluya. El Señor añade a los que son generosos. Cuando dicen amén. Amén. Dios es el que añade las dádivas, la gracia. Dios añade muchas cosas, hermanos. Vamos entonces, leemos por favor Hechos capítulo 4, verso 32. Todos juntos leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Aleluya. De la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y los traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y luego se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, que significa hijo de consolación, él era levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos amados, el tema de esta noche, en esta serie, Nací para Grandes Logros, es cuando la iglesia de Cristo tiene todas las cosas en común. Decimos cuando tenemos una visión clara
y la iglesia tiene que tener todas las cosas en común. ¿Para qué? Para que la visión se concrete. Y no solo en este aspecto, sino el aspecto de los lineamientos que hemos dado ya la semana pasada y lo que nos toca hacer a partir de ya estas semanas tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver, hermanos, rápidamente, y hemos leído el texto, vamos a nuestra cuadernillo, y en la parte de la introducción dice lo siguiente: la manera como una iglesia crece de manera saludable y sistemática es por medio del discipulado eclesial en la iglesia y por medio de los grupos celulares evangelísticos. A través del discipulado sistemático, consecutivo, más las reuniones celulares evangelísticas, hacen un conjunto, digamos, de expansión, de crecimiento. Y para llegar a disfrutar de este verdadero propósito y tener además todas las cosas en común, debemos pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? Del saber convivir en tolerancia como el cuerpo de Cristo. Debemos tener siempre un ambiente de respeto, de compañerismo, de generosidad, de unidad, de amor. Estas cualidades únicas, porque son únicas en la iglesia que se pueden encontrar y especiales, deben reinar en cada hermano, en cada hermana que está abrazando la visión de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas las tengamos en común. Por lo cual, la iglesia tiene un costo que pagar, tiene un reto, tiene un desafío que lograr para alcanzar los objetivos y propósitos de la visión. ¿Cuáles son entonces, hermanos amados, estos aspectos para alcanzar nuestros objetivos? Número 1, la práctica de la generosidad con todos. Número 2, la práctica del respeto y la sujeción con la autoridad. Número 3, la práctica de la unidad y el compromiso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver en 3 momentos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, 32, dice lo siguiente: y la multitud, ¿cuántos eran? Multitud. Cuando hablamos de multitud, estamos hablando de mucha gente, de miles de gente. Multitud. De los que habían, ¿qué cosa? Creído. ¿Creído en qué? ¿Creído en la plata? ¿O creído en Jesús? Claro. Eso es ponerle sentido a lo que se está leyendo. Alguien puede decir, no, ¿han creído en qué? En lo material, no. Y la multitud de los que habían creído en Jesús era de un corazón y un ¿qué? Y un alma. Y ninguno, fíjense bien, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A su nombre. Hermanos, la iglesia del primer siglo, estamos viendo a toda la iglesia en un aspecto, hermanos, con una actitud diferente, una actitud poderosa, que a cada uno de nosotros nos debe llamar la atención. Porque fíjense ustedes, la Biblia dice que ninguno decía ser suyo lo que tenía. Aleluya. Sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa eso? Ellos practicaban ese
don de la generosidad. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. La generosidad. El costo de tener todas las cosas en común dentro de la iglesia y los grupos celulares es que debemos ayudarnos mutuamente. A su nombre. Gloria a Dios. La iglesia recién fundada, que pronto llegó a tener más de 3,000 miembros. Porque en primera instancia eran como 120. Luego habían crecido a 3,000. Y luego, al poco tiempo, habían crecido 5,000 más. 5,000 más 3,800 más 120. 8,120 de miembros tenía la iglesia de Jerusalén. Y fíjense, hermanos amados, como eran muchos miembros, miles de miembros, hombres y mujeres, ellos tenían un ambiente de ¿qué? De preocupación por las necesidades de todo el que se iba añadiendo a la iglesia. Cada hermano maduro, cada hermano que estaba en la iglesia, estaba preocupado por la necesidad del que venía. Eso se llama tener todas las cosas en común. Miren, todos llegaron a la comprensión, todos los hermanos llegaron a la comprensión de que debían ayudarse. Y si era necesario vender sus posesiones, ellos lo hacían para que no haya ninguna necesidad. ¿Se dan cuenta, hermano? Si los que estaban ya en la iglesia de Jerusalén y a los que venían, ellos se enseñaban esta práctica, la práctica de la generosidad. Y les voy a decir que la gran mayoría de iglesias ese aspecto, ese don generoso, hace falta. Hay iglesias, hermanos amados, que si ven a tal hermano viniendo con una ropita que ya está como 50, tiene 50 cosidas y surcidas, no son capaces de darlo. Un pantalón, una camisa, o comprar un pantalón, una camisa. Pero estamos viendo cómo la iglesia del primer siglo nos enseña algo, hermanos, que no debe escaparnos de la mano. Y si nosotros queremos que esta iglesia sea grande, tenemos que empezar por eso. Tenemos que tener un mismo sentir, un mismo parecer. A su nombre. Para muchos de nosotros, escuche bien, esta práctica hoy en día nos parece anticuado y fuera de contexto. Miren, hermanos, hay congregaciones conjuntamente con sus pastores dicen lo siguiente: lo que estos hermanos hicieron hace 2014 años y picos, hoy ya no funciona, hoy ya no se hace. Y entonces, si hoy ya no se hace, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sacarlo, esta hoja que está escrito acá, sacarlo y romperlo. Porque como ya no se practica, entonces está por demás. Por eso dicen, no, lo que ya se enseña, entonces está fuera de contexto. Y es una gran mentira del diablo, hermanos. A su nombre. Y esa es una gran mentira del diablo que nos mete cada día al corazón, nos mete avaricia, nos mete, hermanos amados, cosas que en el corazón para ponernos más duro y no ser complaciente o dadivoso con el otro. Entonces, de esa manera, hermanos amados, se piensa todavía en estos tiempos que esta práctica ya no se hace. Si esto fuese así,
Tenemos que arrancar la hoja del capítulo 4 para negar esta práctica. Hermanos amados, la generosidad es vigente, está vigente. Es como la práctica del ayuno, es como la práctica de la oración, es como la práctica de la ofrenda, es como la práctica de los diezmos, es como la práctica de las primicias. A su nombre. Es como la práctica de la limpieza del templo. Es como la práctica de que el ujier tiene que estar en la puerta, es lo mismo. Santo, aleluya. No puede ser, hermanos, aprobado este aspecto del dar. Incluso el Señor dice en su palabra, más bienaventurada cosa es dar que recibir. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. La generosidad es vigente. Si la iglesia, escuchen bien, quiere ser generoso, generosa, sea generoso, sea generosa todavía. Nadie se le impide a usted y hermanos y decirle, ¿sabe qué? Y quiero darle a este hermano, quiero darle mi corazón, quiero ofrendarle a este hermano y a esta hermana. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Estamos llamados a hacer. La Biblia dice, la iglesia tiene que tener todas las cosas en común. Aleluya. Si la iglesia quiere ser generoso, sea generoso todavía. Si quieres dárselo a un hermano cuando se lo pida, dáselo. Debemos ser solidarios con todos. Debemos ser solidarios sin acepción de personas. No se puede discriminar a nadie. No se puede favorecer a unos y a otros no. Algunos dicen lo siguiente. Yo pongo esto porque he escuchado, hermanos. A este no le ayudo porque me cae bien. A este hermano yo le voy a ayudar porque me cae bien. A este hermano no le voy a ayudar porque me cae chillichoso. Cacho para él. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama hacer acepción de personas. Eso se llama discriminar a la gente. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos amados, si esto es así, si ese concepto humano de la generosidad, entre comillas, está todavía en nuestros corazones, tenemos que erradicar, tenemos que cancelar por completo. La generosidad es una buena acción y nos abre camino a la madurez y a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hermano amado, si usted ve, es algo que te lleva más allá de lo que uno ve con sus ojos. Si uno comienza a darle a alguien, a un necesitado, téngalo por seguro que las ventanas de los cielos se abren, hermanos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver el libro, gloria a Dios, de Lucas primero, Lucas 19. Lucas 19, 8. La generosidad te abre el camino a la madurez. Si eres hombre o mujer desprendido, desprendida, eres un maduro espiritual. Amén. Gloria a Dios. Lucas 19:8 dice el Señor en su palabra. 19:8 dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aleluya. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa es la actitud de un maduro. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, esa es la actitud de un nacido de nuevo. Él está ayudando a un necesitado. Pero vamos a ver a un inmaduro ahora, en el capítulo 19 de Mateo. Nos abren camino a la madurez.
y a la vida eterna. Mateo 19. San Mateo 19. San Mateo 19, 16. Rápidamente yo lo leo. San Mateo 19, 16 dice el Señor, todo ese capítulo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Porque nosotros estamos esperanzados de alcanzar la vida eterna. Y este hombre estaba como nosotros, esperanzado de la vida eterna. Y entonces el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dijo: ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le respondió: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado, he practicado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ahí está la palabra, si quieres ser maduro, la perfección o el perfecto tiene la sinonimia de la madurez. El Señor ya lo dijo: no hay ninguno perfecto, solo Dios. Entonces, ¿qué cosa vemos en la tierra? Pues los cristianos somos maduros o inmaduros. No hay más. Y entonces el Señor le dice: si quieres ser maduro, anda. ¿Qué cosa le ordena? Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ve y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren, de cierto os digo, dice el Señor, a esta actitud negativa, a esta actitud roñosa, mezquina, dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Aleluya. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Santo Señor. Aquí está la clave. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Aleluya. Y heredará la vida eterna. A su nombre. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más la hace? Porque el que deja o el que da no está dando porque yo quiero, es porque Cristo vive en mí. Cristo, como vive en mí, me está ordenando para hacerlo. A su nombre. Gloria a Dios. No es que yo soy sentimental y mis sentimientos me llaman: ay, pobrecito ese hermanito, le he visto pobrecito, por eso lo voy a dar. Así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios te dice el Dios dalo y tú tienes que darlo. A su nombre. El reino de Dios te dice el Señor: entrégalo, tú tienes que entregarlo. Es el reino. Entonces, hermanos amados, la generosidad es una buena acción. ¿Qué cosa? Que nos abre el camino a la madurez
seguimos creciendo, seguimos aumentando nuestra fe, seguimos llenándonos de Dios y nos abre el camino a la vida eterna. Amén. Aleluya. Número 2. Para seguir alcanzando nuestros objetivos, nuestros propósitos, tenemos que tener la práctica del respeto y la sujeción con la autoridad. En el libro de los Hechos, capítulo 4, 34, donde estábamos leyendo, dice el Señor, aleluya, Hechos 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todo lo que poseía de heredades o casas las vendían. Cada uno de manera individual las vendían sus posesiones y sus casas. Miren, ¿y qué cosa dice más? Traían el precio de lo vendido. Es decir, ellos no hacían negocio con su propiedad y luego ellos por su propia, digamos, querer, comenzaban a dar por dar a la gente. Eso era un desorden. Pero el orden y el respeto a la autoridad es lo más loable. Es esto lo que hicieron ellos. En el versículo finales 34, y traían el precio de lo vendido, 35, y lo ponían a los pies de quienes, de los apóstoles. A su nombre. ¿Se da cuenta? Así marcha el reino. Hay, hermanos, son pasos, hay parámetros por los cuales nosotros, si queremos cumplir algo que Dios nos está señalando, tenemos que ceñirnos a eso. Si algo tenemos que hacer, no podemos pasarnos por la cabeza de la autoridad. Y ellos no podían hacer eso. Todo lo que estaban vendiendo, todo lo que estaban recolectando, todo lo que estaban donando, traían a los pies de la autoridad. No importa si fueron apóstoles, pueden ser los pastores. Pero el asunto es que lo traen para que ellos puedan hacerse cargo de repartir, de dar de manera ordenada. La iglesia del primer siglo llegó a tener más de 3,000 miembros, y el ambiente que les rodeaba a ellos era de preocupación y sujeción a la autoridad, respeto a la autoridad. Todos se motivaban para desprenderse de sus propiedades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos se motivaban. Había un ambiente de generosidad y de amor al prójimo. Vamos a ver 2:44, ahí volteando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, apartamiento unos con otros, en el partir del pan y las oraciones. Aleluya. 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces estamos viendo el crecimiento que está dándose en la iglesia, y entonces ellos tienen que saber que hay autoridades delegadas por Dios y tienen que saber sujetarse. No porque de hecho ha crecido ahora la iglesia y entonces los hermanos van a andar de manera, ¿no? Quien quiere hace por su lado lo que quiere. Así no es. Porque fíjese, en el versículo 41, 2:41, habían aumentado 3,000. Y usted avanza con su vista al capítulo 4, versículo 4, va a ver que ahí se han añadido 5,000 más. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Santo. Y todos estos se motivaban para desprenderse de sus propiedades. 4:34. Ahí está. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque ellos, hermanos, se motivaban.
Había un ambiente de generosidad, de amor al prójimo, pero también había orden y sujeción a la autoridad. Ahí está el versículo 35 que hemos leído, 4:35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Después del crecimiento que experimentó el pueblo de Dios, no había forma de controlar algunos desórdenes y alborotos que se presentaron en la iglesia del Señor. A medida que va creciendo la obra, también hay gente que no quiere madurar y no quiere entender cómo debe marchar el reino. A consecuencia de ello, entonces, hay siempre alborotos. Se crean situaciones incómodas en la iglesia. Y eso es lo que pasa en la iglesia del Señor, en esta iglesia. Miren, porque después del crecimiento que experimentó el pueblo de Dios, no había forma de controlar algunos desórdenes y alborotos que se presentaron en la iglesia. Y según la autoridad apostólica, la forma más inmediata de resolver los problemas que se presentaban fue posible hacerlo por medio de los grupos pequeños, conocidos como células familiares. De manera que se estableció que cada grupo se reuniese en las casas para predicar, para enseñar y atender según sus necesidades. Hermanos amados, las discrepancias que se presentaron entre ellos fue a raíz del crecimiento cuantitativo. No hubo un crecimiento, gloria a Dios, cualitativo, sino cuantitativo. Se explica y qué cosa es. Es decir, no hubo la madurez espiritual para ser tolerantes a cualquier circunstancia que se presentaría. Porque entre hermanos comenzaron a murmurarse, ofendiéndose y provocando disensiones entre ellos. A medida que iba creciendo la iglesia, eran miles de miembros, entonces el uno con el otro ya no se comprendía, ya no se entendía. Como que los apóstoles no estaban tomando o ejercitando su autoridad. Querían pasar por encima de la autoridad delegada por Dios. Hermanos amados, sin embargo, los apóstoles, porque viene la idea del Señor, vienen las cosas de Dios. Uno puede decir, pero ¿cómo hace el hermano? ¿Cómo hace las cosas el hermano? ¿Y por qué él tiene que dirigir así? ¿Por qué tiene que ceñirse así? Las cosas no se hacen porque uno quiere, las cosas se hacen porque viene de Dios y Dios te da la sabiduría para que lo hagas. ¿Ven? Dice el Señor, Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de cada hombre y cada mujer. Amén. Si yo quiero hacerlo es porque Dios está poniendo en mi corazón. Si tú quieres hacer algo es porque Dios está poniendo en tu corazón. Dios pone el querer como el hacer. Entonces, en medio de alborotos, hermanos amados, la gente comenzaron a jalarse y a morderse, como se les daba la necesidad para que se les daba a cada uno para su necesidad. Entonces, como había crecimiento, había gente inmadura que comenzaba a hacer problemas. Y ahí entra lo que es, gloria a Dios, hermanos, la ejecución, o se aplica la autoridad. Vamos a ver en el capítulo 6, que estamos ahí, qué problemas se surgen, qué problemas, hermanos amados, surgen en ese momento. 6:1 dice lo siguiente: en aquellos días, hechos estamos, en aquellos días, como creciera, está creciendo el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. ¿Qué cosa había? Había murmuración contra. Había disensión y pleito, porque es una murmuración contra. Cuando habla contra es porque es tu contra. Nadie sabe porque es parte de su cuerpo, sino es porque es contra de su cuerpo, contra la persona, contra su hermano. Había un crecimiento cuantitativo de gente, de personas, pero se estaba descuidando de alguna manera en preparar esas personas a su corazón.
Porque cuando uno se prepara, no se está preparando solamente para tener información, conocimiento, sino es para hacer, para servir con amor, con generosidad. Es para servirle a Dios de la mejor manera, en obediencia, en sujeción. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? A su nombre. Eso es así, y eso es lo que faltaba en este grupo de gente. Porque fíjense, en aquellos días como crecían, y estaba creciendo el número de la gente, los discípulos, y se creó, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. ¿Había problema? Se creó un problema. Sin embargo, la autoridad comenzó a ejercitar el don que le corresponde, porque miren ustedes en el versículo 2 dice lo siguiente: entonces los 12, ¿qué cosa hicieron? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa. Pedro, Pablo, Juan, Pablo no está, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Marcos y todos los discípulos estaban ahí y estaban queriendo que ellos les sirvan a la mesa. No estaba mal hacerlo, pero tampoco es bueno que esto hace, sino, hermanos amados, ¿se dan cuenta? El Espíritu le guía y le dice: no está bien que están haciendo. Entonces ellos ordenan y dicen en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes vamos a encargar de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y en el 5, ¿qué pasa? Entonces agradó la propuesta a toda la multitud. A su nombre. Cuando hay algo, tiene que agradar. La autoridad dice, ordena, se ejecuta, vamos a hacerlo. Tiene que agradarnos. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Tiene que agradarnos, hermanos, porque eso viene de Dios. Y la gente entonces se puso las pilas y comenzó a hacer cosas mejores. Aleluya. Sin embargo, los apóstoles tuvieron que ejercitar autoridad para controlar, poner orden a la situación que se había producido. Antes que el diablo meta sus intrigas, si alguien deja pasar estas cosas, el diablo Satanás mete su mano para dañar la iglesia. Porque Satanás dice en el Evangelio de San Juan 10:10 que él ha venido para robar, matar y destruir. Que lo que quiere es destruir. Si alguien quiere poner como instrumento y quiere hacernos la vida en cuadrito dentro de la iglesia, entonces se tiene que, hermanos amados, dar las alternativas de solución inmediatamente bajo la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió. La autoridad competente ejecutó las alternativas de solución, pues la iglesia acató en obediencia lo que los apóstoles propusieron. Se sujetaron, como dice la palabra de Dios. Hebreos 13:7 dice: sujetaos a vuestros pastores y obedecerlos. Aleluya. A su nombre. La iglesia del Señor debe obedecer la autoridad delegada, el cual ha sido establecido por el Señor. Cada representante ejerce la autoridad de Dios. El siervo de Dios, sea pastor, sea profeta, sea apóstol, se merece obediencia. Hermanos amados, ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad es semejante a ser irrespetuoso o desobediente a Dios mismo. Claro, porque no debe usted pensar que yo mismo me puse acá solito, no. Porque si yo mismo me puse acá solito y no estuviera acá, estuviera de repente jugando mi partido en el estadio de Huaca, o estuviera en el estadio mirando mi partido. Porque el que está acá, como ustedes están sentados acá, es porque tiene un llamado de Dios. Amén. Hay mucha gente que no tiene llamado de Dios y están haciendo cualquier cosa menos estas cosas. Menos están escuchando la palabra de Dios, menos están siendo
aconsejados por los consejos del Señor. ¿Dónde están ahorita tanta gente? Por eso, hermanos amados, se abren las células, habrá una autoridad, habrá un líder que represente, habrá un Timoteo que lo represente, estará el anfitrión, son autoridades. Sin embargo, el pensamiento es lo siguiente: si yo quiero que me obedezca, escuche bien, hermano, tengo que aprender a obedecer. Si yo nunca fui sujeto, no obedecía, siempre era criticón, siempre me gustaba censurar o cuestionar el trabajo del pastor, olvídense. Porque yo conozco gente, aún pastores, aún líderes, que toda su vida se pasaron cuestionando al siervo de Dios. Y ahora quieren que lo obedezca. ¿Será? Ahora quieren que lo obedezca. Pero es algo, hermanos amados, que no concuerda. Si yo nunca obedecí, ¿cómo ahora quiero que me obedezca? Bien. Entonces, esa es la cosa. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Termino con esto chiquito, cortito. Número 3. Si queremos nosotros lograr, tenemos que pagar un precio para lograr alcanzar nuestro propósito. Así nos cuesta, así nos tiene que costar, así nos tenemos, hermanos amados, que todo el orgullo que está dentro, sacar, quitar, arrancarlo y echarlo. Pues la mejor manera es eso. Esa es la mejor manera. Eso es pagar precio. Ay, Señor, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer ni loco, ni loca. Tenemos que pagar un precio. A veces nos cuesta, pero es mejor decirle: Señor, me someto ahora a ti, con todo. Aleluya. Con todo, zapato y todo, Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Termino con la práctica de la unidad y el compromiso con el Señor. En Hechos capítulo 5, 5:12, dice, Hechos 5:12. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Cómo estaban? Dispersados. ¿Cómo estaban? Unánimes. Unánimes. A su nombre. Gloria a Dios. Unidad. Predicando, evangelizando, haciendo milagros. Y esa unidad, hermanos amados, trae sanidad, trae milagros. Dios respalda la unidad de la iglesia. Gloria a Dios. Si cada uno caminamos, hermanos amados, de diferente manera, pensando diferente, entonces Dios respalda la unidad de su pueblo con señales y prodigios. El crecimiento de la palabra de Dios y la multiplicación de las almas eran parte de la cobertura, de Dios. Es parte de la cobertura de Dios, es parte de que Dios está aprobando lo que hacemos si hay unidad, si hay compromiso. Miren el versículo 12, 13 dice 5, 12 y 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y fíjense en el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. A su nombre. Y uno dice: ay, santo Dios, ay, santo patrón San Judas Tadeo, ¿cómo es posible? Mira tanta gente, usted ha visto por la televisión, ¿no? Como yo, vemos tanta gente en cada ministerio, en el cubano, en el norteamericano, en el guatemalteco, en cada iglesia extranjera hemos visto. Cash Luna, Guillermo Maldonado, hemos visto a inmensa gente, castellanos, César Castellano de Colombia,
el chinito de allá de Corea del Sur, miles de gente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque estos patrones ellos siguen. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estos patrones son generosos, son obedientes, sujetos, y son gente que aman la unidad y se comprometen en la obra. Amén. Aleluya. Por supuesto, eso tiene que pasar varios años, buen tiempo. Cuando hay unidad, cuando hay compromiso con el Señor, entonces cada uno va ganando el alma, va trayendo el alma, porque es así, el trabajo es mancomunado. Quien tiene que dar, engendrar, decíamos, son las ovejas. Las ovejas tienen que engendrar, ahora tienen que engendrar, y entonces se dará la multiplicación. Si no hay compromiso, si quiero hacer, o yo quiero solamente hacer oidor, como dice Santiago el apóstol, y no hacedor de su palabra, así como las iglesias, al pastor le están pidiendo acá en Lima, acá en Campoy, están pidiéndole cuenta. A ver, pastor, bueno, podrían tener la razón los hermanos, porque hay pastores asalariados, gloria a Dios, donde no es mi tema. Sin embargo, si hacen pocas cosas o no se dedican a hacer nada. Entonces pueden tener razón los hermanos, porque la asalariada tiene que trabajar. ¿Cuánto dicen amén? Claro, es que la asalariada tiene que trabajar porque tiene su paga, tiene su sueldo. Y en los Estados Unidos te exigen. Ahí te dan tu buen salario. Entonces el pastor solamente se dedica a ganar las almas como sea. Para eso uno tiene que estar ore buscando la presencia del Señor. Por eso nos va a tocar orar, clamar a Dios. Más que vamos a meter la fuerza humana, vamos a orar, clamar a Dios por las almas, hermanos. Amén. Clamar a Dios por las almas. Clamar a Dios. Pero tenemos que, aún para clamar a Dios, tenemos que comprometernos. ¿Ya? Tenemos que comprometernos con el Señor. Aleluya. Termino en la conclusión. Tenemos que entender que la práctica de la solidaridad, la práctica de la sujeción, la práctica de la unidad y el compromiso con Dios están vigentes. ¿Cuántos dicen amén? Están vigentes. Si usted quiere darle a un hermano, quiere traer para la iglesia, dáselo al Señor. Aleluya. Porque está vigente. ¿Por qué razón? La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es vigente la palabra. Por eso es lo que está ahí, se tiene que practicar. Aleluya. Estos aspectos prácticos de la generosidad y la solidaridad son principios importantes de la visión. Porque bienaventurada cosa es dar que recibir. Así como el orden, el respeto y la sujeción son baluartes de madurez y de competencia. Aleluya. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Vamos a orar al Padre Celestial. Cierra sus ojos.